con una primera parte en la que nos acercaremos desde un plano más conceptual, más teórico, a los dos ámbitos de análisis que hoy nos ocupan. Por un lado, la privatización de la sanidad pública y, por el otro, las desigualdades de acceso a la atención sanitaria. Y lo haremos de la mano de dos buenos guías, yo diría que de lo mejor del panorama estatal. Rosa Urbanos nos hablará de la magnitud, retos y propuestas en cuanto a las desigualdades de acceso a la atención. Si os parece, escucharemos primero ambas intervenciones para dar después paso al turno de preguntas, justo antes del descanso. Y ya sin más preámbulos, paso a presentar a Rosa Urbanos. Ella es profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y ha desempeñado distintos cargos en el ámbito de la Administración Pública. Ha sido directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, trabajó como asesora en el gabinete de la ministra de Sanidad y desempeñó el cargo de directora general de Cooperación Autonómica en el Ministerio de Administraciones Públicas. Posee una larga trayectoria en la generación del conocimiento acerca de las desigualdades de acceso a la atención sanitaria y hoy viene a presentarnos las desigualdades en el acceso al sistema sanitario, magnitud, retos y propuestas en un contexto de crisis. Adelante, Rosa. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo quería comenzar agradeciendo la oportunidad de participar en esta jornada y particularmente a Unai Martín, que fue la persona que me contactó y que me invitó a venir. Y bueno, pues como se comentaba, yo voy a tratar de concentrar mi presentación en dos áreas. Primero, en dar datos que nos den una idea más o menos cabal de cuál es la magnitud de los problemas relativos a las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios y una segunda parte concentrada en las propuestas. Las desigualdades en el acceso, como sabéis, se pueden enfocar desde múltiples dimensiones. Podemos hablar de desigualdades de tipo socioeconómico, de desigualdades por país de procedencia o para minorías étnicas, que no dejan de ser una versión de las primeras, porque aunque haya especificidades culturales, también son desigualdades de tipo socioeconómico. Y existen otras dimensiones de la desigualdad, como puede ser la desigualdad de género o las desigualdades territoriales, que en un país como el nuestro siempre generan pues, mucha polémica y mucho interés. Bueno, para aclarar cuál va a ser el ámbito en el que yo me voy a centrar, os he señalado que me voy a concentrar básicamente en las desigualdades socioeconómicas y haré una mínima referencia a las desigualdades relativas al país de procedencia, bueno, básicamente como consecuencia de las reformas introducidas por este Gobierno, el Gobierno actualmente en funciones, en los últimos años. Y como os decía, habrá una última parte más breve a propósito de qué propuestas de cambio creo yo que son posibles y razonables para atacar esas desigualdades en el acceso, que están pensadas teniendo en cuenta que continuamos en un entorno, en un contexto de crisis, con unas restricciones presupuestarias muy fuertes y con una incertidumbre acerca de lo que va a pasar en la economía mundial y también la española, pues muy importante, ¿no? Como decía, comienzo la exposición con algunos ejemplos, con algunos datos que ilustran los problemas de desigualdades sociales en el acceso. Y la primera diapositiva con datos que os traigo tiene que ver con un indicador básico de acceso, que es el porcentaje de personas que declaran tener necesidades médicas que no son cubiertas por el sistema. Estos datos están sacados de Eurostat. La fuente original de los datos es la encuesta de condiciones de vida. Y de esta diapositiva se extrae una buena noticia y dos que no son tan buenas. La buena noticia es que, aunque no sé si se aprecia desde la sala, el eje de ordenadas acaba en 1,8. O sea, que realmente el porcentaje de personas que declara tener necesidades médicas no cubiertas es muy pequeño. Esta sería la buena noticia. Como veis, los datos están desagregados por quintiles de renta. Las dos malas noticias tienen que ver, la primera, con la evolución temporal de esas cifras y la segunda con el gradiente social que se observa muy claramente, ¿no?, de estas barras. En lo que respecta a la evolución, pues como veis, los datos comienzan en 2008, acaban en 2013 y lo que podemos observar es que desde el comienzo de la crisis hasta los últimos datos disponibles, el porcentaje de personas, salvo en el quintil de renta más alta, que declaran tener necesidades médicas no cubiertas, no ha dejado de crecer.
Los motivos que he seleccionado, aunque hay algunos motivos más para no tener las necesidades cubiertas, son que los servicios sean demasiado caros, que estén demasiado lejos o que haya listas de espera que te impidan acceder al servicio. Digamos, primera mala noticia, el aumento, ¿no?, a lo largo del tiempo de las personas que tienen esos problemas. Y la segunda mala noticia, como digo, el gradiente social que cada vez se hace más intenso, más visible y más claro, ¿no? Como veis, es bastante evidente que las personas que tienen menor capacidad económica tienen un porcentaje más elevado de declaración de necesidades no cubiertas. La encuesta de condiciones de vida proporciona información también sobre atención dental, que en nuestro caso pues nos permite ver cómo servicios que no están cubiertos por la financiación pública se ven pues desatendidos, ¿no?, o con un acceso limitado para el conjunto de la población. Aquí la buena noticia de la diapositiva anterior ya no es tan buena, porque el eje de ordenadas ya no queda limitado en el 2%, la barra más grande alcanza prácticamente el 15%, como veis, y de nuevo lo que observamos es que a lo largo del tiempo el porcentaje de personas que tienen problemas para acceder a la asistencia crece y nuevamente el gradiente social parece intensificarse y en todo caso es muy evidente, ¿no? Más datos sobre el acceso a medicamentos. Afortunadamente esta información ahora está disponible, pero desde hace muy poco tiempo, porque el barómetro sanitario hasta hace un par de años no recogía información sobre las dificultades que tenían los pacientes para acceder a los fármacos. Afortunadamente, como digo, desde el año 2014 sí está disponible esas respuestas a esa pregunta. Y lo que sabemos es que hay un 4,5% de entrevistados que aseguran que en el último año dejaron de tomar algún medicamento porque no se podían permitir la compra, ¿no?, la adquisición. Aquí, de nuevo, aunque la información que se puede extraer del barómetro es limitada, vemos que hay un cierto gradiente social porque pues el grupo de empresarios o profesionales y cuadros medios tienen un porcentaje que es inferior a la media, un 2,4%. Los obreros no cualificados declaran en un 5% tener dificultades para acceder a los medicamentos y los parados declaran esa misma respuesta en casi un 8%. Más datos. Tiempos de espera. De nuevo nos encontramos con que hay desigualdades en el acceso relativas a los tiempos de espera en una doble dimensión. En primer lugar, nos encontramos con desigualdades que tienen que ver con la existencia del mutualismo administrativo, con la existencia de un régimen dual que establece unas reglas de juego diferenciadas para las personas que están acogidas a las mutualidades de MUFACE, MUJEJU e ISFAS y el resto de los mortales, ¿no? Y cuando observamos, por ejemplo, las cifras que nos ofrece la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 a este respecto, pues lo que vemos es que los mutualistas que tienen, como sabéis, la opción de acudir a un proveedor privado, lógicamente financiado con fondos públicos, esperan mucho menos para acudir al especialista o para ser hospitalizados, lógicamente para hospitalizaciones no urgentes, cuando acuden al proveedor privado que el resto de los pacientes que solamente tienen la posibilidad de acudir a un proveedor público. Las diferencias las tenéis en la diapositiva. Para acudir al especialista, la espera media para los mutualistas con proveedor privado es de 30 días, para el resto de la población de 54, es prácticamente el doble. Y en el caso del ingreso hospitalario no urgente, los mutualistas que tienen un proveedor privado esperan una media de 1,4 meses, el resto de los pacientes 5,8 meses. Estos datos son datos en bruto, no hay estandarización por niveles de necesidad o por otras características personales, pero después veremos algunos otros datos que nos informan de que hay, de nuevo, desigualdades que sí recogen estas diferencias en la necesidad, ¿vale? Decía, una parte de las desigualdades tiene que ver con que realmente tenemos dos modelos y no podemos esperar que los resultados sean iguales para todos y las condiciones de acceso son diferentes. Y otra parte de la desigualdad tiene que ver, de nuevo, con el gradiente social. Está relacionada con la condición socioeconómica de los individuos. Y, a su vez, esta desigualdad se explica, pero solo en parte, por el hecho de que los individuos de mejor condición social, digamos, o que están mejor situados en la escala social, tienen posibilidad de tener proveedores privados. Pero, como digo, no solamente, dentro del ámbito público también se producen desigualdades.
Y en esta diapositiva veis un poco cuáles son las diferencias en los tiempos medios de espera, de nuevo, para el ingreso hospitalario ordinario y para la consulta al médico especialista por nivel de estudios, tanto para los servicios exclusivamente públicos como para el conjunto de servicios sanitarios donde ya aparecen proveedores privados. Y bueno, lo que observamos, aunque de nuevo no haya estandarización por niveles de necesidad, que en realidad lo que nos hace pensar es que si se produjera estas cifras todavía serían más, las desigualdades estarían más acentuadas. Bueno, lo que vemos es que los individuos que tienen niveles educativos más altos esperan menos, tanto para ir al especialista como para ser ingresados. Como os decía, esto también lo observamos cuando se estandariza por características de los individuos como la edad, el estado de salud, la región en la que viven y con datos anteriores a 2011-2012. Esta desigualdad es, digamos, estructural y hay un trabajo reciente de unos colegas que también son especialistas en temas de equidad y desigualdades, donde analizan hasta qué punto la renta y el nivel de estudios, bueno, y como digo, otras variables, influyen en el tiempo de espera al especialista, tanto para las visitas diagnósticas, esto es para la primera visita, como para las visitas de revisión. Y se concentran en el ámbito público, en el ámbito de financiación pública. Y lo que observan, bueno, el resumen lo tenéis señalado a la izquierda, es que en el caso de las visitas diagnósticas, un aumento de un 1% de la renta implica que el tiempo de espera disminuye en un 0,26%. Y en el caso de las visitas diagnósticas se comprueba también que los individuos con estudios primarios esperan casi un 28% más que quienes tienen estudios universitarios. Y la historia se repite cuando hablamos de las visitas de revisión. En realidad las cifras son muy parecidas. De nuevo, un aumento de un 1% de la renta disminuye el tiempo de espera en un 0,28, o sea, apenas se desvía una centésima. Y los individuos sin estudios o con estudios primarios esperan un 26 y un 18% más respectivamente que quienes tienen estudios universitarios. Hasta ahora nos hemos concentrado en el ámbito del acceso estricto y ahora voy a dar algunos datos sobre lo que, bueno, en la literatura suele llamarse el acceso efectivo, esto es, la utilización de servicios sanitarios, que en buena parte tiene que ver con las barreras al acceso. Es bastante conocido que a igual necesidad los individuos mejor situados socioeconómicamente hacen un uso más intensivo de los servicios de atención especializada. Y aquí tenéis unas estadísticas que comparan a España con otros países donde se observa que hay una inequidad pro ricos, esto es, a igual necesidad, la utilización que hacen los individuos con mayor nivel de renta es más alta de las visitas al especialista, tanto en la probabilidad de la primera visita, que es el gráfico que tenéis a vuestra izquierda, como en el número de visitas que se realizan a los médicos que no son el médico general. Y además España se sitúa entre los países que tienen unos índices de inequidad más elevados. Otra cosa que está por ver es que esta utilización más intensiva de los servicios de atención especializada sea buena para la salud. Esto es otro tema, ¿no? Que no es menor. Y, por ejemplo, también hemos comprobado con datos recientes que el acceso a pruebas diagnósticas, el acceso efectivo, la utilización de las tecnologías diagnósticas depende de la renta y de la situación económica de los individuos. Y como veis en la diapositiva, pues la probabilidad de que los individuos se sometan a alguna prueba diagnóstica estandarizando por estado de salud, sexo y edad, es más elevada en los individuos que pertenecen a la primera decila de renta, a la decila superior, a la más elevada, en comparación con la decila de renta inferior. Y las diferencias entre decilas son muy significativas para todas las tecnologías diagnósticas, excepto, curiosamente, para el TAC. Pero, por ejemplo, si veis en la resonancia magnética, pues es prácticamente el doble de utilización lo que hacen las decilas de renta superior en comparación con los individuos de menor renta. En el caso de otros servicios sanitarios, comprobamos también con datos recientes algo que es bien conocido en la literatura. Por ejemplo, que así como individuos de rentas bajas tienden a hacer menos uso de la atención especializada, en el caso de las urgencias y de la atención primaria sucede exactamente lo contrario. Y es que las personas de menor renta, de menor categoría social, digamos, hacen un uso muy intensivo de los servicios que son más accesibles, que son las urgencias, a las que uno puede presentarse sin necesidad de que nadie le dé permiso, y el médico
médico de primaria, donde es relativamente sencillo obtener una cita, ¿no? En cambio, en la atención especializada, donde hay un médico general que es quien actúa de gatekeeper, ¿no?, que actúa de portero y es quien ha de consentir que se produzca la visita al especialista, ahí es donde se producen las dificultades para los individuos de menor nivel de renta y educación. Bueno, como digo, con estos datos de 2011 y también de 2006, lo que pretendíamos ver en este trabajo era ver si las pautas habían cambiado como consecuencia de la crisis, si las pautas de utilización de servicios sanitarios relacionadas con la posición socioeconómica de los individuos eran muy distintas antes de la crisis y en el momento actual. Bueno, lo que observábamos es que las pautas son básicamente las mismas, no hay grandes diferencias antes y después de la crisis, pero sí se mantiene ese gradiente que nos indica que las visitas a urgencias y al médico de primaria en general son más frecuentes en los individuos. ¡Ay! ¿Qué se va? Se fue. Y se ha vuelto a apagar, además. Bueno, ahora como ya sabemos la contraseña. Ahora ya sé la clave. Lo siento, prometo estar tocando el teclado todo el rato, a partir de ahora. De todas maneras, si me permitís, es que creo que no está enchufado a la red y no tiene batería. No está conectado a la red. Entonces lo que dice es que la batería está muriéndose. ¿Y dónde está el enchufe? Sí. Aquí. Ahí. Está apagado. Sí. Bueno, pues ya está. Siento el parón. Bueno, como os decía, estábamos viendo datos sobre desigualdades en el acceso efectivo y os comentaba que, a diferencia de lo que ocurre con la medicina especializada, bueno, con el acceso, con la utilización de médicos especialistas, con la hospitalización no tanto, en el caso de la medicina de urgencias y de la atención primaria se produce como una suerte de compensación, un efecto inverso, de tal manera que los individuos peor situados en la escala social tienden a hacer un uso más intensivo de los servicios que son más accesibles.
En la diapositiva también tenéis datos acerca de la utilización de servicios de carácter preventivo, y lo que comprobamos con los datos más recientes es algo que sale en todos los estudios que conocemos, y es que normalmente las personas de menor nivel de renta y educación tienden a hacer menos uso de los servicios preventivos a igualdad de condiciones que los individuos con nivel de estudios más elevado o con mayor nivel de renta. Y esto es lo que comprobamos también con los datos de las últimas encuestas nacionales de salud. Bueno, es muy claro en el caso de las conductas preventivas para las mujeres, las visitas al ginecólogo, las mamografías y las citologías. Como decía, lo que tratábamos de comprobar en este trabajo era ver si las pautas de desigualdad variaban mucho en el periodo precrisis y durante la crisis, y lo que observábamos es que no había grandes diferencias en ambos periodos. De este mismo trabajo, que se publicó hace pocos meses, están extraídos estos datos. También analizábamos la utilización de los servicios dentales preventivos. Antes ya veíamos que la atención dental para los adultos es una atención que está fuera de la cobertura pública, salvo las extracciones, pero la preventiva sí está fuera de la cobertura. Y lo que comprobamos es que el gradiente social pues también es muy visible. Como veis, ahí tenéis la representación gráfica tanto para 2006 como para 2011 de cómo cambia la probabilidad de acudir a estos servicios desde las decilas de renta más baja a las decilas de renta más alta para hombres y mujeres. Las mujeres siempre mostramos un comportamiento más preventivo, más cuidado de la salud, ¿no? Esta cosa de cuidadoras que tenemos, que parece que llevamos con nosotras, ¿no? Y lo que observamos es que tanto en 2006 como en 2011 esta pauta de desigualdad se mantiene, no hay cambios particularmente visibles entre ambos años, pero desde luego el gradiente es muy obvio y es muy evidente. En el caso de los niños, donde ahora con los planes de atención dental infantil se han incluido en las distintas comunidades autónomas atención dental para los críos hasta los 15, 16 años, también hay estudios que aprecian desigualdades sociales significativas. Lo que muestran los trabajos desde finales de la década de los 80 hasta la actualidad es que lo que ha caído drásticamente es el porcentaje de niños que nunca han visitado la consulta de un dentista. Pero las diferencias entre las deciles de renta más baja y las deciles de renta más altas permanecen prácticamente inalteradas. Sigue habiendo un gradiente social muy importante, aunque sí que empieza a extenderse esta cultura de que los niños deben acudir a un dentista desde que son pequeños, ¿no? Os decía al principio que quería hacer una mínima referencia a la situación de los extranjeros en nuestro país, y yo creo que es inevitable si tenemos en cuenta que, como todos sabéis, a partir del Real Decreto Ley 16/2012 pues se elimina la cobertura sanitaria para las personas en situación administrativa irregular, ¿no? Para los inmigrantes irregulares. Lógicamente, esto supone un obstáculo al acceso muy importante, ¿no? Pero ya antes de que este obstáculo existiera, había documentación que mostraba que estas personas no tienen exactamente las mismas posibilidades de acceso a los servicios que el resto de los españoles, ¿no? Por ejemplo, estos datos sí que documentaban de forma muy clara cómo las visitas al especialista, ¿no? De nuevo las que requieren de un pase por parte de primaria, pues eran menos frecuentadas por las personas que procedían de otros países, ¿no? Y en cambio, en el caso de las urgencias hospitalarias se volvía a reproducir la pauta que ya hemos visto en la población española de uso más intensivo, ¿no? Algún trabajo, como digo, lo que hace es analizar cuáles son las distintas barreras de acceso que para estos servicios, para los servicios especializados, enfrentan las personas que proceden de otros países, ¿no? Y además de, lógicamente, pues las trabas administrativas que tengan que ver con la situación legal del inmigrante o con diferencias culturales o problemas de comunicación, pues también estos estudios señalan otro tipo de trabas administrativas y actitudes del personal sanitario que no son digamos, las más favorecedoras del uso en condiciones iguales de los servicios sanitarios por parte de estos colectivos. Hasta aquí la parte de datos y de pues dar botones de muestra sobre la magnitud de las desigualdades sociales en el acceso, y a partir de ahora y sobre la base de la evidencia que conocemos, pues quisiera hacer algunas propuestas, insisto, teniendo como marco de referencia que seguimos estando en una crisis presupuestaria importante donde los grados de incertidumbre son muy elevados, ¿no? Y en el ámbito de propuestas, pues creo que por comenzar con la parte final de las evidencias,
Habría que redefinir los criterios de cobertura. El Real Decreto Ley 16/2012 hacía muchas cosas, porque en realidad ponía patas arriba el sistema de prestación de servicios, pero, digamos, uno de los cambios más visibles que introducía era un cambio de modelo. Nosotros nos creíamos que estábamos en un sistema nacional de salud, que íbamos caminando hacia la cobertura universal, y de repente nos encontramos con una regresión hacia un modelo de seguridad social que, lógicamente, excluye a algunos colectivos de la protección. Y si realmente estamos interesados en reducir las desigualdades de acceso, pues el sentido común y la decencia, desde mi perspectiva, implica que debería redefinirse la cobertura con criterios de universalidad o cuasi universalidad. En segundo lugar, sería útil repensar el modelo de copago. Yo creo que con la reforma del Real Decreto Ley se perdió una oportunidad importante para haber hecho una reforma del copago farmacéutico más sensata. Creo que sería conveniente incluir topes a los copagos, no solamente para los pensionistas en determinados tramos de renta, sino para el conjunto de la población, topes que tuvieran que ver con la renta familiar, y, desde luego, sería buena noticia que se excluyeran a los colectivos que tuvieran más dificultades o más vulnerables por razones económicas o por razones de salud, ¿no? O que se tratara de reducir su aportación al mínimo. Entonces, creo que aquí son posibles reformas que vayan avanzando hacia una mayor equidad en la distribución y que no sean particularmente costosas. Otra propuesta que iría en la línea de reducir las desigualdades en el acceso, como consecuencia de esa existencia de un doble régimen, mutualistas, no mutualistas, pues claramente tiene que ver con ir eliminando los privilegios de los que disfruta la población que está acogida a Muface, Mujeju e ISFAS, ¿no? Yo creo que, como la política es el arte de lo posible y propuestas radicales en general son mal aceptadas, porque es verdad que es difícil después articularlas en la práctica, pues sería conveniente proponer un régimen transitorio, de tal manera que, de la misma forma que en el caso de los derechos pasivos pues se ha ido a un régimen que está en extinción, pues lo mismo ocurra con el caso de las mutualidades, y que ese régimen especial pues se vaya eliminando poco a poco. Más propuestas. Hablábamos antes de que los tiempos de acceso son diferentes por grupos sociales, además de por grupos de mutualistas, no mutualistas. Yo creo que es un avance que haya tiempos de espera garantizados, pero que a lo mejor esta medida es incompleta y que sería posible complementar esa garantía de tiempos con más información a los pacientes sobre cuáles son las esperas razonables, por ejemplo, para una primera visita por especialidades. No es lo mismo un problema dermatológico que un problema neurológico, por ejemplo. Y, sobre todo, sobre cómo hacer efectivo el derecho a la atención en unos plazos concretos cuando se presenta alguna dificultad. La capacidad para manejarse dentro del sistema no tiene nada que ver para unos individuos y para otros. El nivel de estudios, el conocimiento del sistema, de cómo funciona, condiciona de forma muy importante cuál es el resultado en términos de utilización efectiva y de tiempos de espera para los distintos tipos de pacientes. Y yo creo que esto puede reducirse si realmente se ponen en práctica políticas que vayan dirigidas a dar información a los colectivos que realmente lo necesitan, ¿no? Bajo mi punto de vista, hay otra propuesta que, por otra parte, lleva reivindicándose décadas. No sé, yo desde que empecé a estudiar estos temas vengo oyendo hablar de la necesidad de reforzar la atención primaria, por varios motivos. Primero, porque es una forma coste efectiva de dar atención sanitaria a la población, porque va encaminada a mejorar la sostenibilidad del sistema, pero también porque es una atención que tiende a reducir las desigualdades y los gradientes sociales. O sea que, como forma de reducir las desigualdades de acceso, me parece que reforzar la atención de primer nivel también es buena idea. En el ámbito de la cobertura bucodental, ya que hemos hablado aquí también de acceso a prestaciones no cubiertas públicamente, recojo alguna de las propuestas que hacían José Manuel Freire, que intervendrá más adelante, y Ana Rico, en un informe que apareció también hace pocos meses, publicado por la Fundación Alternativas.
bueno, que consiste básicamente en ofrecer esa cobertura a personas particularmente vulnerables, sin recursos o con necesidades especiales, como edentulos totales, discapacitados o personas de muy baja renta. Y para acabar, 3 propuestas que, por ir en último lugar, no significa que sean las menos importantes, todo lo contrario, yo creo que son las de más calado o bueno, al menos algunas de ellas. La primera tiene que ver con algo que acabo de comentar y es, en general, diseñar programas que vayan dirigidos a las personas más vulnerables. Yo creo que esta es la forma más eficaz de reducir las desigualdades. Programas generales que vayan orientados al conjunto de la población, en muchas ocasiones lo que generan es un efecto contrario al esperado. Aumentan más el gradiente porque se aprovechan más las personas que están mejor situadas socialmente. De tal manera que yo creo que las medidas deben focalizarse en grupos de población más necesitados, más vulnerables. Una penúltima propuesta tiene que ver con renovar el compromiso con la calidad y con la accesibilidad del servicio público. Esta es una jornada donde se va a hablar de privatización de servicios y, lógicamente, cuando empezamos a incorporar criterios de mercado, pues el mercado funciona de acuerdo con sus propias reglas y lo que hace es primar el consumo de quienes se lo pueden permitir y de quienes tienen más preferencia por ese tipo de bienes o servicios, ¿no? Entonces, yo creo que si lo que queremos es reducir las desigualdades y garantizar equidad en el acceso a los servicios sanitarios, necesariamente lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que los individuos estén interesados en huir del sistema público, que es el único que se puede regir por principios de equidad. El sector privado ni está interesado ni lo hará nunca en regirse por este tipo de criterios. Se rige por otras reglas de juego que son igualmente respetables, pero no son la preocupación por la desigualdad. Y por último, bueno, esto ya es algo militante. Yo, como me dedico a la investigación, pues considero que una de mis funciones es hacer siempre un llamamiento a la necesidad de estudiar los temas que nos interesan. Y bueno, pues yo creo que este es un ejemplo perfecto de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Establecer un grupo de estudio que se dedique a vigilar, a monitorizar cuáles son las desigualdades en el acceso, hacer un seguimiento de cuáles son estos problemas y de cómo evolucionan. Bueno, sinceramente creo que sería muy útil sistematizar este estudio de las desigualdades en el acceso y en la utilización a la salud, a la atención sanitaria y, bueno, poner en práctica algo que ya está en alguna normativa, aunque no se cumple, que es evaluar el impacto que las distintas medidas de política pública que se han ido poniendo en marcha a lo largo del tiempo tienen, entre otras cosas, sobre la equidad a la atención sanitaria y, desde luego, sobre los resultados en salud. Y, bueno, y nada más. Muchas gracias y cuando acabe la sesión, pues estoy a vuestra disposición para las preguntas y comentarios que queráis hacer. Muchas gracias.